Vamos a continuar con este video. Actividad 3.2. Entrevista como técnica de recolección de información. Existen varias técnicas de recolección de información que son importantes cuando se está trabajando en una investigación. Las principales es la encuesta, la entrevista, análisis documental, observación no experimental y observación experimental. Para la unidad número 3 existe lo que es estos puntos donde se tiene que investigar acerca de la técnica de la entrevista para poder diseñar una guía que le permita al alumno entrevistar a un profesional, o sea, un ingeniero en sistemas computacionales. Dicha entrevista es con el fin de detectar las áreas de aplicación predominantes y emergentes de la profesión. Después se hará un tríptico con la información obtenida para poder percibir cuál es el ejercicio que ejecuta un ingeniero en sistemas, cuáles son las opciones que ustedes como próximos a egresar tendrán y poder evaluar cuál es el campo de acción que ustedes van a tener. Ese es el objetivo de este punto. Que el alumno investigue acerca de la técnica de la entrevista, sus características y con ello puede diseñar una guía que le permita entrevistar a un profesional. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste esta técnica de recolección de información, que es la entrevista. Vamos a ver definiciones, ventajas, desventajas, cómo se tiene que hacer el registro de las respuestas, tipos de entrevistas y las sugerencias. ¿Qué es una entrevista? Según Keringer, es una confrontación interpersonal en la cual una persona formula a otra preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación. Para Sierra, es una conversación que establecen un interrogador y una interrogada, orientada a la obtención de información sobre un objetivo definido. Una entrevista, por lo que vimos anteriormente, no es casual, sino es un diálogo intencionado con el fin de recopilar información sobre la investigación que estamos trabajando. Por tanto, va a existir una estructura en particular de preguntas que nos llevarán a esa recolección que a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son las ventajas? Es una técnica eficaz para obtener datos puntuales y relevantes. La información que se obtiene es superior que cuando se limita a respuesta escrita. Por su condición oral y directa se pueden captar los gestos, tonos de voz, énfasis, entre otros. Puede ser económica en su proceso de aplicación y por la flexibilidad de su estructura puede utilizarse en diferentes tipos de investigaciones y sujetos de estudio. ¿Qué desventajas tiene? Pues limitaciones en la expresión oral de la persona que contesta. Es común encontrar personas que no contesten lo que nosotros queremos obtener. Grado de disposición del entrevistado. Existen muchos temas tabús para otras personas. Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y probablemente el entrevistador no comprenda el discurso del entrevistado. Esas pueden ser las desventajas que pueda existir al ejecutar una entrevista de manera oral. El registro de las respuestas, pues es muy importante que nosotros tomemos notas, que exista la posibilidad de poderla grabar, siempre con el permiso del entrevistado. Existen diferentes tipos de entrevista, lo que es la estructurada y la no estructurada. Dentro de esta última está la no estructurada a profundidad, la enfocada y la focalizada. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas. Dentro de la estructurada son aquellas que plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben de escoger la respuesta entre 2 o 3 o más alternativas que se les ofrecen. ¿Qué ventajas tiene de aplicar una entrevista estructurada? Pues la información es más fácil de procesar. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos los puntos que
el entrevistado va a contestar, es muy fácil poder hacer gráficas, sacar porcentajes, etc. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica porque les vas a dar opciones de respuestas. Hay uniformidad en la información obtenida. ¿Qué desventajas? Pues es difícil obtener información confidencial, se limita la posibilidad de profundizar un tema. Dentro de la entrevista no estructurada, pues es más flexible y abierta. El investigador, sobre la base del problema, los objetivos y variables, pues va elaborando las preguntas antes de realizar la entrevista. ¿Qué ventajas tiene? Pues es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos. Lo puedes ir adaptando dependiendo de la persona. Permite profundizar en los temas que a ti te interesan. Orienta a posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Y las desventajas, pues se requiere de mayor tiempo, es más costoso por la inversión de tiempo, se dificulta la tabulación de los datos, se requiere mucha habilidad tanto para la persona que lo elabora como la que lo aplique, y por tanto la persona entrevistada pues tiene que ir respondiendo en base a lo que va surgiendo. La entrevista a profundidad es una técnica para obtener de una persona oralmente su definición personal de una situación. Al igual que la observación puede plantearse holísticamente, pero también puede ceñirse a un solo acto. La diferencia más marcada resulta del grado de dirección en que se pueda dar a la misma y que oscila desde la entrevista. La enfocada es una entrevista en profundidad, pero dirigida a situaciones concretas. Va dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte de la situación o experiencia definida. A diferencia de la entrevista a profundidad, esta entrevista no revive toda la vida. La focalizada es una forma de llevar la entrevista a profundidad de forma grupal. La entrevista en grupo ofrece unas oportunidades de conocimiento y de análisis que la individual no ofrece. Por tanto, pues tenemos que ver cuál de todas ellas nos interesa, cuál va a ser la más apropiada de acuerdo a nuestros conocimientos, cuál es la más apropiada de acuerdo a nuestros objetivos. Tenemos que evaluar cada una de las características y dependiendo del entorno y de los objetivos que nosotros nos planteemos, va a ser la que nosotros apliquemos.